Hola J de Android PC, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al canal. Hoy te traigo este nuevo video de cómo poder resetear tu celular Samsung Galaxy A50. Entonces quédate hasta el final del video y comenzamos. Antes de formatear tu teléfono, debes asegurarte de haber realizado lo que es una copia de seguridad de todos tus archivos o realizar el traspaso lo que es a una memoria externa, porque ya que al resetear desde fábrica, entonces nuestro teléfono borrará todo el contenido que tengamos en el teléfono, tanto como imágenes, contactos, videos, todo, absolutamente todo. Entonces, para ello debes asegurarte haber hecho una copia de seguridad o pasarlo tus archivos a otro teléfono o una memoria externa. Ok, dicho eso, entonces te aseguras de no perder tu información importante que tengas. Entonces, una vez estado acá, vamos lo que es, nos dirigimos a ajustes. Una vez en ajustes, deslizamos hacia abajo y nos dirigimos a la opción donde nos indique cuenta y respaldo. Damos clic aquí y acá nos vamos a ir lo que es donde dice restablecer, porque vamos a restablecer lo que es directamente desde fábrica. Clic acá en restablecer y vamos a darle donde nos indica restablecer valores predeterminados. Como puedes visualizar, acá te indica todo lo que se va a eliminar, que no podrás utilizar los archivos una vez que se restaure. Bueno, en este caso me sale lo que es porque tengo todas esas cuentas. Igualmente te va a indicar que todo lo que tú tengas almacenado en las aplicaciones igualmente se va a eliminar. ¿Okay? Entonces, dado ello, vamos a darle clic donde nos indica restablecer. Pues si lo tienes con contraseña, te pedirá que ingreses lo que es esto, el PIN o contraseña, la cual tú lo tengas asignado. En este caso, yo voy a poner mi contraseña. Listo. Okay. Una vez dado clic allí, nos va a salir la opción de eliminar todo. Como dije anteriormente, debes haberte ya asegurado de que todos tus datos personales, tanto como archivos e imágenes, lo hayas hecho una copia de seguridad. Entonces, en este caso, yo como ya lo realicé todo, voy a darle clic en eliminar. Esperamos que cargue todo. En este caso, para confirmar verifica su identidad, que su cuenta de correo, para ello pulse el siguiente botón para enviar un correo de verificación a su bandeja de entrada. Ok, bueno, en este caso que te pide así, le damos clic en enviar correo. Listo, ya se está realizando el formateo. En este caso me está pidiendo que verifique por qué. Por el tema de que yo he realizado o he iniciado sesión lo que es en Samsung Account, o sea, quiere decir en tu cuenta de Samsung directamente. Si es que tú no tienes iniciado sesión, no te va a pedir lo que es esa verificación del correo, ¿está bien? Pero si en el caso te pida, si tienes que estar o debes haber iniciado sesión lo que es en otro teléfono para que pues puedas darle solamente en confirmar, tal cual como yo le he hecho directamente desde mi computadora. Si en este caso, o también que puedes iniciar lo que es esto, ahí vemos que en la opción nos indica lo que es que inicie sesión en tu correo electrónico. Ok, esperamos entonces que se restablezca todo. Ya se está restableciendo desde cero, eliminando todos los datos. Luego deberás iniciar sesión nuevamente con tu nuevo correo o con el correo que creas conveniente. Pues si tienes lo que es un correo que ya tengas una copia de seguridad, puedes iniciar con el mismo y se van a recuperar todos tus datos, los cuales tú tengas guardado en la copia de seguridad. Listo, acá ya te va a salir lo que es iniciando. Va a instalar, o sea, las aplicaciones que están predeterminadas, que vienen directamente por defecto, que viene lo que directamente de fábrica. Entonces esperamos que termine lo que es el proceso correctamente para poder iniciar, o sea, que inicie tu teléfono como nuevo. Una vez ya esté lo que es instalado las aplicaciones predeterminadas, nos va a salir este mensaje donde vamos a darle clic aquí
¿Listo? Una vez de ello, vamos a marcar lo que es estas opciones. Acá tú puedes marcar, son opcionales. ¿Acuerdo? Pues bueno, yo le voy a marcar esta que sí. Políticas de privacidad también que sí. Envío de datos de diagnóstico, que es opcional, y vinculación de información también es opcional. Y la última también, que te indica información de marketing, o sea, recepción de información de marketing, también es opcional. En este caso es para que Samsung recopile tus datos y en base a lo que tú realices en tu teléfono, se te van a enviar promociones. Entonces, bueno, yo no lo voy a marcar y marco las dos primeras y le doy en siguiente. Acá te va a pedir lo que es que estés conectado a una red móvil o una red Wi-Fi. En este caso, si es que está con tu chip directamente, entonces puedes conectarte directamente con el chip y le das en omitir. Como yo no tengo en el chip, no tengo datos, entonces tengo que conectarme a una red Wi-Fi. Listo, una vez estés conectado a tu red Wi-Fi, le damos clic en siguiente. Va a buscar lo que es actualizaciones, esperas nada más que termine el proceso. Una vez ya dado ellos, te va a arrojar esta donde te indica copia apps y datos. O sea que en el caso tú tengas una copia de seguridad, entonces tienes que darle en siguiente. En este caso, pues como yo no la tengo, o bueno, sí la tengo en mi otro correo, pero pasa que voy a iniciar con un correo diferente, ya que esto no voy a iniciar con mi correo normal. Entonces yo le voy a dar clic en no copiar. Acá te va a pedir lo que es que ingreses tu correo con el cual vas a iniciar ya sesión en el teléfono. Si quieres también le puedes dar después y le vamos a dar en omitir. En este caso yo sí voy a iniciar lo que es sesión directamente ya en mi correo. Esperamos lo que es un momento. Eso, le vamos a dar clic en aceptar todo, ubicaciones, tienes que darle en permitir que las apps y servicios busquen redes Wi-Fi, también le damos clic que sí y le damos lo que es en aceptar. En este caso, si es que tú quieres, lo puedes ingresar ya una contraseña, pero yo lo voy a hacer después. Le damos en regresar o en omitir. Deseo omitir, le damos saltar de todos modos y finalmente estamos todo ok. Revisar apps adicionales, todas las apps adicionales, bueno, son las aplicaciones que te viene ya instalado por defecto en aceptar. En este caso, bueno, si es que tienes tu cuenta de Samsung Account, puedes iniciar sesión, o en este caso yo le voy a dar omitir. Desde que ya no voy a utilizar el teléfono, entonces le damos en omitir. Estos son los beneficios que según vas a tener, pero le damos en omitir. Todo listo y finalizar. Y estamos esperando ya que inicie lo que es tu teléfono como nuevo. Listo, ok. Eso sería todo por hoy. Tienes todo lo que es acá tus aplicaciones que viene desde fábrica. Luego ya tú puedes descargar directamente ya las aplicaciones que tú requieras, pero antes de ello tienes que iniciar sesión en tu correo, porque en este caso recuerda que como no iniciamos sesión con un correo de Gmail, no nos va a permitir acceder a Play Store. Ok, bueno, eso es todo por hoy, espero poder haberte ayudado muchísimo. Comparte el video, suscríbete al canal y dale like. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.